Bien, son las 8 de la mañana, 11 minutos, una hora menos en Galápagos. Es Noti hoy por Radio Centro. Vamos a saludar al ingeniero César Martín, presidente. ¿Cómo es? ¿Martín o Martín? Siempre, Martín. Eso, Martín. yo digo contigo, ¿no es cierto? Sí. Martín, presidente del Consejo de Comunicación, una nueva función, había venido actuando en el gabinete ministerial y con estas nuevas funciones. Primero, valdría la pena darle la bienvenida, que le explique al país cuál es la función del Consejo de Comunicación, cuáles son los alcances que tiene y cuál es la importancia de este organismo. Bienvenido, un gusto. Buenos días. Muy buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia. Martín, presidente, ¿cómo es? ¿Martín o Martín? Siempre, Martín. Eso, Martín. yo digo contigo, ¿no es cierto? Sí. Martín, presidente del Consejo de Comunicación, una nueva función, había venido actuando en el gabinete ministerial y con estas nuevas funciones, primero valdría la pena darle la bienvenida, que le explique al país cuál es la función del Consejo de Comunicación, cuáles son los alcances que tiene y cuál es la importancia de este organismo. Bienvenido, un gusto. Buenos días. Muy buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia. Sí, el Consejo de Comunicación tiene un nombre más largo completo, ¿no? Que es Consejo de Desarrollo, Promoción de la Información y la Comunicación. No termina nunca el nombre. Correcto. Pero nosotros lo posicionamos como Consejo de Comunicación, que es la relevancia que tiene la institución. Bueno, se encarga básicamente, está enmarcado dentro de los atributos que le da la Ley Orgánica de Comunicación para controlar y manejar y verificar o validar el buen funcionamiento del sistema de comunicación del país. ¿Quiénes forman el sistema de comunicación del país? Todos los medios, los trabajadores de la comunicación y la ciudadanía que forma parte de todo este entorno. Entonces, dentro de ese ámbito, las competencias del Consejo van hacia, primero que nada, el monitoreo de contenidos. Sabemos que la ley establece franjas horarias, establece tipos de contenido dentro de las franjas. Hay una división, una parte del Consejo que se encarga de este monitoreo. No hay, recordemos que este consejo vino de lo que era la Supercom y la Cordicom anteriormente, que tenían funciones reguladoras. Las modificaciones de la ley de 2019 y 2022 le quitó la capacidad reguladora a la institución. Y antes, y voy a dar mi opinión personal, inquisidoras. Hay una historia. La ley lo ha superado, ¿no? La ley lo superó, hay una historia muy conocida en ese tema. Y básicamente lo que hacemos es monitorear en este tema de lo que es los contenidos y enviar alertas, ya sea a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, y a otras instituciones en función de si es que ha existido alguna infracción o algún tipo. Eso por un lado, que es el tema de contenidos. Otro lado muy importante y trascendental es el tema de la protección de periodistas en función de la libertad de expresión. Hay muchas veces que, ya sea a través de los GDOs o inclusive de la justicia, se puede intentar coartar la libertad de expresión a través de amenazas o inclusive de acciones judiciales. El Consejo se encarga de acompañar estos procesos, de levantar alertas de agresión a periodistas o a medios de comunicación, hacer toda una ficha, trabajar en conjunto con distintas instituciones, acompañar a los procesos y dependiendo de la, digamos, gravedad de cada una de estas alertas, actuar de maneras distintas con distintas instituciones del Estado. Han acudido ustedes a la Fiscalía por un caso concreto y reciente. Vale la pena que usted lo explique. Sí, justamente la semana pasada estuvimos en la ciudad de Chone acompañando a un tema, a una amenaza a la integridad física que ocurrió con el periodista Luis Arteaga de la ciudad de Chone. Para comentar un poquito el caso y ponerlo en contexto, en el año 2020 el periodista en mención formó parte de una comisión de veeduría que fue organizada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al proceso de licitación del Plan Maestro de hidrosanitario y pluvial de la ciudad de Chone. En ese proceso, el periodista detectó algunas anomalías que en su momento fueron reportadas a la Contraloría General del Estado, que levantó un proceso con indicios de responsabilidad a las autoridades que en ese momento ejercían el cargo. Posterior a eso, el periodista sufrió amenazas telefónicas que lo llevaron a salir del país. Incluso él puso una denuncia en su momento en Fiscalía por un tiempo, entiendo que fue alrededor de 6 meses. Luego de esto el periodista volvió a ejercer su profesión, pero recientemente, en el mes de abril, el 30 de abril para ser preciso, fue objeto de un atentado en donde una persona motorizada lo interceptó, sacó su arma para dispararle, pero gracias a Dios esta pistola se atoró, se dañó, no sabemos qué habrá pasado,
pero no pudo hacerlo, no pudo cometer el hecho. Desde entonces el periodista está obviamente preocupado y está, pues no está en algún lugar indeterminado, en una locación indeterminada. A través de las organizaciones como son Periodistas Sin Cadenas, el periodista contactó al Consejo de Comunicación y a través de una de las instancias que hablábamos justamente en el tema de protección, nosotros tenemos una instancia que se denomina el Mecanismo de Protección a Periodistas, se hizo una reunión donde se establecieron los puntos y se levantaron las alertas. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros al respecto, verdad? Primero, colocar la denuncia para que la Fiscalía General del Estado junto a la policía establezcan la respectiva investigación y determinen, de acuerdo a la evidencia y la versión del periodista, cuáles son las circunstancias. Y asimismo hemos solicitado que el periodista ingrese al sistema de protección de víctimas y testigos para garantizar su seguridad. También nosotros articulamos otras acciones, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos estamos haciendo un acompañamiento psicológico para el tema tan grave que está sufriendo el periodista. Y así tenemos un menú, ¿verdad?, de acciones. Por ejemplo, en este año tenemos 22 acciones en favor de los trabajadores de la comunicación que salen de las alertas. Nosotros hemos tenido 77 alertas. Tenemos un monitor de alertas que le llamamos el visor de alertas, que es muy interesante y que por favor les invito a todos y a la ciudadanía. Está disponible a manera de una pantalla interactiva en la página web www.consejodecomunicacion.gov.es, donde nosotros podemos ver por año, por provincia y por tipo las alertas que se dan. Alertas desde que alguien en una red social amenaza a un periodista, a este tipo de otras alertas que son mucho más graves y mucho más peligrosas. Hemos detectado en lo que va del año 2025 77 alertas, 67 a trabajadores, 10 a medios de comunicación, de las cuales, dependiendo de su gravedad, 22 de ellas se han traducido en acciones del Consejo. Mire que este es un tema muy delicado, usted está llegando a estas funciones, pero que tal vez vale la pena que se conozca más a menudo y que la gente esté en conocimiento. Primero, cuáles son las prerrogativas, los alcances de la institución que usted representa, pero por supuesto que se conozca lo que se hace. Yo creo que estos temas hay que comunicarlos. Mucha gente probablemente no está al tanto y creo que es algo valioso. Pati Terán. Totalmente, sí, ingeniero Martín, quisiera, no sé, referirme a este tema de la nueva ley, cuáles serían los alcances de esta ley de inteligencia, porque claro, ahí básicamente se podría solicitar esa información, obviamente con el debido proceso, de ciertas sospechas de que algunos individuos, incluso pueden ser empresas, estén cometiendo algún acto ilícito. ¿Cómo quedaría el Consejo de Comunicación en esta nueva ley? Bueno, la función actual que tiene el Consejo dentro del primero de la ley de comunicación es precisamente acompañar y monitorear el sistema de comunicación y tener este tema de alertas. Y nada de la información que nosotros manejamos es reservada, en esencia porque nosotros no participamos del proceso. Más bien lo que estamos haciendo es acompañar a los periodistas y los medios para que precisamente se garantice el debido proceso. La información que nosotros tenemos por lo general proviene de los propios afectados. En muchos de los casos nosotros al levantar las alertas contactamos con los periodistas y les ofrecemos el acompañamiento del Consejo. Va a depender de cada circunstancia. Por ejemplo, si entramos a un proceso judicial, el Consejo como tal tendría que ofrecer, por ejemplo, acompañamiento a través de la Defensoría Pública, siempre atado, como ustedes conocen, al tema salarial del periodista. Es decir, si el periodista tiene hasta un cierto nivel de ingreso, se le puede acompañar con un defensor público. Nosotros tenemos también otros procesos como el del Ministerio del Interior para los temas policiales, pero en todo caso, contestando su pregunta, nosotros no manejamos una información reservada, sino más bien pública. De hecho, con el visor de alertas que tenemos, prácticamente estamos poniendo a disposición de la ciudadanía y de los periodistas un seguimiento al día, en tiempo real, de las acciones que se vienen haciendo y de las alertas que se vienen levantando a nivel nacional. En ese sentido, yo creo que más bien la colaboración con las instituciones que la ley nueva de inteligencia establece, pues puede ser directa, no hay ningún problema. ¿Y cómo han evaluado a las personas protegidas el rol de la institución que usted ahora representa? Bueno, es un tema bastante interesante. Nosotros pensamos que la institución, aun cuando ha tenido las competencias, no ha tenido, y justamente lo que usted indicaba, Gonzalo, no ha tenido esa presencia, esa visualización y esa activación en territorio que es requerida. Y justamente esa es la visión que tenemos
en este nuevo Consejo de Comunicación. Hemos planteado una estructura para poder, primero que nada, mantener la independencia de contenidos, que es muy importante en esta gestión, ya que estamos hablando de periodismo, y también una estrategia puntual para poder visibilizar la acción del Consejo. Una de esas estrategias es precisamente llegar a territorio. Somos una institución nacional que prácticamente solo ha estado activando en la provincia de Pichincha. Y justamente por eso estamos yendo a provincias, hemos ido a Chone y continuaremos yendo a otras provincias donde existan estos problemas, para precisamente poder tener que los periodistas y los trabajadores de la comunicación en general, hablamos también de camarógrafos, de sonidistas, de todo, claro, sientan ese apoyo que es la razón de ser de la institución. Hay un tercer pilar que habíamos hablado primero del tema de monitoreo, de protección de periodistas, y el tercer pilar es la formación, la capacitación, que con eso también acompañamos a que el sistema mejore, el sistema de comunicación como tal, ¿no? Y en esa línea, ¿qué se podría...? Bueno, tenemos varias frentes en esa línea. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de las capacitaciones que se dan a través de plataformas virtuales con certificaciones del Consejo. Justo ayer teníamos reuniones con el secretario de Educación Superior para que este tema de las capacitaciones que da el Consejo se puedan ingresar al sistema de validación por competencias en conjunto con el Ministerio del Trabajo. Es decir, que haya una mayor formalización de las habilidades que poseen los trabajadores de la comunicación. Y por el otro lado está la parte formal. Tenemos en este momento convenios con la UNIR para entregar becas de grado y posgrado en periodismo a trabajadores de la comunicación. Justamente estamos ya por entregar 11 de estas becas y la idea es ampliarlo. Justamente, es la UNIR. Ahora queremos ir a visitar los territorios para ofrecer las becas especialmente para los periodistas comunitarios que por realidad física y geográfica son los que han tenido menor oportunidad. Pero fíjate que esto es tan importante porque ha avanzado tanto el aspecto tecnológico que ponerse al día no es tarea tan fácil, ¿no? Además, el tema, usted decía, de la regulación, a veces de contenidos, ¿no es cierto? Que no solamente de periodistas, sino de ciertos medios de comunicación. Eso también es un poco frágil y se prestaría eventualmente. Yo recuerdo en gobierno anterior, hace algunos años, que el medio tenía que decir lo que ese gobierno de turno quería, y si no estaba alineado había una persecución a los medios. Entonces, ¿cómo evitar como diría, trascender o llegar más allá de esta línea tan fina que puede ser para ustedes, ¿no? Claro, justamente ese es uno de los temas que se corrigieron, si vale el término, en las reformas a la ley del 2019 y otras en el 2022. Actualmente el Consejo como tal emite un informe técnico en teoría, algunas novedades con respecto al contenido, pero no ejerce una acción sancionatoria ni de llamado de atención, si se quiere. No es coercitivo. Exactamente, no es coercitivo, más bien es controlador, y justamente eso es lo que buscamos. A través de la academia, más bien, en lugar de estar diciendo está mal, unirnos a los medios, porque también, ¿qué es lo que habla la ley en función de este cambio? Habla de una autorregulación de los medios, es decir, establecer un comité de redacción de ética dentro de cada medio, y que esa regulación no la haga un ente exterior, sino que lo haga el propio medio. Pero en ese caso pensamos nosotros que es importante tener el acompañamiento de nosotros como consejo, como expertos en los temas de comunicación y capacitación, para precisamente ayudarlos a establecer esa línea. Cuando ocurren infracciones mayores, ¿cuál es la línea de trabajo? Es justamente hacerlo o accionarlo a través de la Defensoría del Pueblo, que tiene la competencia en el tema de protección de derechos de grupos vulnerables, que a veces en los medios ocurren este tipo de términos o de frases que pudiesen resultar ofensivos. Y ha habido casos en que ustedes han hecho una, no sé si llamarle recomendación a los medios, algunos casos significativos. Sí, justamente ayer estuvimos en la Defensoría del Pueblo entrevistándonos con el defensor, le llevamos justamente de lo que tenemos detectado, algunos de los casos que están pendientes. Ellos también nos mostraron en su gestión que sí han hecho algunos llamados de atención, pero al final, justamente en este mismo sentido del nuevo Consejo y de la estrategia y la estructura planteada, la idea es tener unas mesas de trabajo perennes con ellos, porque ¿cuál ha sido nuestro sentir? Que el Consejo envía a la Defensoría del Pueblo y ahí quedó, ¿verdad? No hay el seguimiento y el acompañamiento. Entonces hemos reconocido el tema con la Defensoría del Pueblo y ya tenemos mesas de trabajo desde ayer perennes. Van a ser periódicas cada cierto tiempo. Correcto, se van a para ir a revisar qué se hizo, qué no se hizo. Qué se hizo y qué no se hizo. Ahora, y el acceso del ciudadano común a todo esto, porque esa parte es esencial. Si alguien puede verse
perjudicado por algún tema, ¿cómo acude a la autoridad? Claro, por supuesto. O sea, el sistema de comunicación, como decía en un principio, lo forman los medios, los periodistas y el ciudadano, porque es el receptor de la información. Entonces, en los tres sentidos puede haber la ofensa y la novedad o la alerta, como le llamamos nosotros. Por eso es que en estos casos nosotros actuamos en función del tipo de alerta. Si es una ofensa hacia el periodista, buscamos al periodista. Si es una ofensa que consideramos hacia la ciudadanía, lo hacemos a través de la Defensoría del Pueblo. Pero el ciudadano también puede hacerlo a través de los canales directos, en este caso, ya sea con nosotros o con la propia Defensoría del Pueblo, si se siente directamente ofendido. Es decir, si es algo que no lo pudimos detectar nosotros. Pero la idea del tener un sistema de monitoreo justamente es ese, ¿verdad? Poder detectar esas posibles alertas. Ahora, ingeniero, hablamos prácticamente de los medios tradicionales, ¿no? Pero ahora hay una proliferación de medios en YouTube, en las redes sociales y todo lo que eso acarrea. Ya hemos hablado varias ocasiones de cuánto daño pueden hacer, porque es una violencia increíble que no tiene control. Entonces, eso también puede ayudar el consejo. ¿Cómo se puede monitorear eso? Ese es un tema interesantísimo. A mí siempre me gusta decir, el problema siempre está de fondo en que la tecnología siempre va más rápido que la ley, que la regulación. Sin embargo, en la reforma de la ley de 2019 sí se contemplaban a los medios digitales como parte del sistema de comunicación. De hecho, hay algunos medios que están dentro del registro de medios públicos. Que tienen que acercarse y registrarlo. Que tienen que acercarse a registrar. Pero hay otros que no lo hacen, como dice Patti, ¿no? Claro, voluntario. La ley lo pone como voluntario. Ese es el problema. No hay una obligación. Sí es obligatorio si es que el medio necesita, pautar con medios públicos o con instituciones públicas. En ese caso, tiene por obligación que tener el registro. ¿Y ustedes tienen una idea de cuántos medios hay en ese andarivel de estar registrados? Porque el otro tema es el mal inmenso, ese universo al que se referencia Patti, ¿no? Claro. Es enorme. Y el problema es que en la última reforma de la ley ya quitaron, esta fue la del 2022, ya se quitaron a los medios digitales. Entonces quedaron algunos medios digitales en el registro, en el medio. Pero al no ser obligatorio ya... Sí, verá, nosotros tenemos 996 medios registrados actualmente en el registro público de medios, de los cuales en mayo hay 714 medios con el certificado vigente. ¿Estamos hablando en general o solo de digitales? No, en general. No tengo el 996 y 714 con el certificado vigente en general, en todos los medios. Básicamente, como les decía, no es una autorización de operación. La ley establece este registro de medios públicos como optativa, pero que sí es necesaria para recibir contrataciones con pautaje con entidades públicas. Es decir, que es muy complejo el control. Es muy complejo el control. Es que de hecho... El monitoreo. Monitoreo es la palabra correcta. Claro, no control, perdón. Claro. Pero además hay otra cosa, que hay medios que se pueden establecer en cualquier parte del mundo. Ese es otro problema. Y hoy ya no hay fronteras, entonces pueden hablar de temas que tienen que ver con el Ecuador. Eso ya... Pero a lo que yo quería llegar, ingeniero, es que si eventualmente un ciudadano se siente perjudicado por difamaciones o lo que sea, de alguno de este tipo de medios que no han sido ya inscritos debidamente, ¿puede solicitar también la ayuda? Sí, definitivamente a todos los actores del sistema de comunicación pueden solicitar la ayuda, dependiendo obviamente de la gravedad de la misma. Se levanta una ficha y se levanta un seguimiento. Es probable que en el caso de un ciudadano común, la vía judicial o a través de la Defensoría del Pueblo sea el camino más eficiente, en función de que el mecanismo de protección, en este caso, y nosotros como Consejo de Comunicación, manejamos bien las herramientas del tema comunicacional, el enfoque hacia el periodismo. Sin embargo, al final son parte del sistema de comunicación y estamos en la obligación de hacer el... Pero si se trata de un periodista... Se trata de un periodista, tenemos digamos que el camino y el protocolo y la estructura mucho más clara de cómo hacerlo, ¿no? Siempre será optativo, o sea, nosotros levantamos la alerta, contactamos al periodista, pero las acciones que él o que la persona la quiera hacer ya va a depender un poquito de su propia voluntad y decisión, ¿no? Bueno, queremos agradecer al ingeniero César Martín, está al frente de esta institución, ha tenido otras responsabilidades públicas y por supuesto el Consejo de Comunicación, con ese nombre larguísimo que nos dijo, es un nuevo reto profesional en esta. Le agradecemos por estar aquí en Noti Hoy Radio Centro.